El escultor José Luis Coomonte tiene su taller en la Vía de la Plata, en San Marcial, al sur de Zamora. Como un artista del Renacimiento, Coomonte trabaja para los dos poderes, el eclesiástico y el civil, en el campo de la escultura aplicada, que es como alguno de sus críticos llama a la obra realizada por encargo. Pero eso no quebranta su vigorosa libertad de creador y además le permite situar sus obras en los espacios cotidianos. Coomonte no forja sus rejas para separar los palacios de la calle, sino para recalcar y celebrar su valor arquitectónico. Sin embargo, sus esculturas no suelen ser obras de encargo. En ellas, Coomonte transforma el hierro o la madera en hermosas formas que sustentan poderosas ideas simbólicas acordes con los tiempos en que han sido creadas. Las transformaciones sociales que coinciden con la vida del escultor se reflejan en su obra. Coomonte acepta el desafío de los tiempos y de los nuevos materiales. Pues todo instrumento, todo material se puede transformar. Entonces, ¿en qué consiste? En que todo es hacer transformaciones de los materiales, la manipulación. A veces son objetos absurdos, como estos que a veces yo hago, que son experiencias un poco de ver cómo se puede manejar el material. Por ejemplo, vamos a taladrar una bombilla, a ver lo divertido que es, ¿eh? Vamos a utilizar oxígeno, butano y un poco de oxígeno. Ponemos el soplete pequeñito. Este es un soplete que vale también para la plata y para tal, ¿ves? Ya tenemos la llama, el oxígeno y el acetileno. Y bueno, y cogemos una bombilla. Esta ya la tenemos taladrada, vamos a coger esta, ¿no? La bombilla está ahí perfecta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tengo que ser rápido, ¿eh? Y voy a ser rápido para hacer un taladro. Vamos a hacer un taladro ya, rápido. Ya está. El taladro ya está. Estas escultoras, que son un poco cinéticas, ya no. Tienen una serie de movimientos y en realidad es una cosa lúdica, es una cosa más bien de movimiento de sombra y de luces y de ruido. Esta estuvo diseñada por una discoteca para iniciar y echar a la gente a través del ruido. Esta, sin embargo, es una pieza que en realidad lo que lleva es todo un movimiento de cosas con los pedales y es una máquina de coser como la vida de una máquina de coser, ¿no? Cada pieza tiene un sentido crítico de alguna manera. Esta producía atascos, tiene auténticas sirenas de coches que produce atascos y lo que era un poco decir hay que resistir el atasco, ¿no? De hecho, que la voz, el sonido y tal. Y cada una de estas piezas eran críticas sociales de lo que me sucedía en Madrid. En realidad, el anuncio, el producto del consumo, la segadora donde la contaminación te la tragas. Porque yo no elegí la carrera de ser escultor. Yo nunca quise, lo que pasa es que me dijeron, este niño vale para el arte. Y me metieron sin mi consentimiento. Tampoco me preocupa demasiado, porque al fin y al cabo tampoco estoy a disgusto. Es una cuestión de estar contento con uno mismo, ¿sabes? Este hierro es otra materia. Está la madera, el hierro. Aquí tenemos ya espacios diferentes de cosas, de esculturas, que hay que sacarlas al espacio para que en fin, porque no caben en el estudio, ¿no? Pues muchas de ellas son todo un poco como... Esta se titula Esto y Andrómaca y es una pieza pues también un poco surrealista, ¿no? Y bueno, estos son juegos de niños con color que he instalado en colegios y que tuve una exposición también en Segovia, en la Plaza de las Sirenas, al lado de la escultura de Juan Bravo. Y bueno, esa es un homenaje a Castilla. Los escultores necesitamos mucho espacio, porque invadimos, sí. Somos unos invasores, ¿sabes? Del espacio, o sea, nos metemos en el espacio.
te condecoramos con la plata, con un colgante de plata. Muchísimas gracias. Te queda muy bonito. Bueno, ya está. En un hermoso paseo de Zamora, Coomonte ha situado su miliario. Inspirado en los que señalaban las calzadas romanas, simboliza la Ruta de la Plata, hendida por el Duero, adornada de alegorías y llena de personajes que han escrito la historia en 1000 batallas. Uno de los problemas con que se encuentran los viajeros es la falta de señalización. El Ayuntamiento de Villanueva de Campeán lo ha resuelto con estos modernos miliarios que recuerdan la relación de la vía con Roma y marcan la continuidad del camino en dirección inequívoca al pueblo. La calzada es calle principal de Villanueva de Campeán, solitaria a estas horas, pero con señales de vida en las ventanas. La venera nos recuerda que la ruta es también camino de Santiago que los peregrinos marcan con flecha amarilla. El otoño madura las uvas que hacen de esta, ya se sabe, vieja tierra de vinos. Quizás la viña perteneció al convento que domina toda la zona. Un grupo de franciscanos venidos de Zamora fundaron este convento en el siglo XV, donde había una ermita dedicada a Nuestra Señora del Soto. La ruina no impide ver la hermosa factura renacentista del edificio. En alguna de estas estancias, los frailes trabajaron en la copia de manuscritos hasta que la imprenta les obligó a cambiar de actividad. La desamortización expulsó a los franciscanos, aunque curiosamente fue adquirido por un monje, Fray Sebastián Delgado, seguramente porque a nadie interesó su compra. A su muerte, el convento pasó a ser propiedad del Obispado de Zamora y actualmente se lo reparten 4 familias. En un rincón de lo que sería un patio o un claustro, una enigmática y hermosa venera, y no lejos de allí los pequeños nichos del Palomar. Pone la ruina junto al camino un hito de desolación que desde el aire se convierte en imagen del vacío. La Vía de la Plata atraviesa la llanura. Las lindes de las fincas fuerzan al camino a dibujar ligeras curvas en su recorrido. Tras un otero, de nuevo un pueblo en la vieja ruta, Corrales del Vino. Un pueblo con esta abundancia de sólidas y bien construidas casas viene sin duda de épocas de próspera economía. Hay muchas casas hechas con sillares de piedra arenisca, con acabados neoclásicos y balcones de forja, que conviven con otras en cuyas fachadas la misma piedra dorada deja espacios al más modesto ladrillo para formar un conjunto armónico, no exclusivo, pero sí muy frecuente en este pueblo. Junto al camino que a la salida de Corrales es carretera, la pequeña ermita de las Angustias en la soledad del cementerio.
Apacible lugar para anotar las impresiones del viaje y observar cómo el tiempo y los elementos amenazan con desmontar los sillares ante la pétrea indiferencia del sol y la luna. Llama. ¿Qué raza es? Alaska Malamuti. Es una raza muy cariñosa y muy familiar. Qué guapa es. Es campeona del mundo. ¿Y qué ha de tener un perro para ser campeón del mundo? Bueno, pues sobre todo la elegancia en sus movimientos, después el hueso y la cara que sea bonita, como ves, siempre da la sensación de que siempre se está riendo. Es muy importante. Pues la perra más premiada en su raza, la perra más premiada de España. La patita. Guapa, mimosa. Y de animal. Los árboles protegen el camino hacia Fuente el Carnero. Junto a la iglesia, que se achicó a favor de la plaza, la fuente luce una placa que recuerda el nacimiento aquí de Pablo Montesino, fundador de las escuelas normales del magisterio. En el interior de la iglesia, este original Cristo que parece pedir ayuda o que extiende la mano en actitud de socorrer a quien se acerca. Cerca de Peleas de Arriba, Valparaíso, el nombre de un monasterio cisterciense donde nació nada menos que el rey Fernando III el Santo. Tan solo queda el hermoso nombre, algunas ruinas y modestas edificaciones agrícolas cuyos constructores aprovecharon los sillares del antiguo edificio. Y algunas plantas de zumaque, que por su contenido de tanino se utilizaban para curtir y también para teñir de negro. No lejos de allí, el caminante encontrará, no sin dificultad, un pequeño cubo almenado que recuerda el nacimiento aquí del rey Fernando III. Ahora el lugar es humilde y desconocido, y pocos de los que pasan rápidamente por la carretera conocen el significado de esta extraña torre. La Vía de la Plata cruza las últimas llanuras de Zamora. El camino se hermana con una vía férrea hace tiempo abandonada y bordea la vieja estación del Cubo de Tierra del Vino, extraño nombre del último pueblo de Zamora en la ruta. La provincia de Salamanca nos saluda con la primera dehesa. Y enseguida el Castillo del Buen Amor, esa imponente fortaleza medieval transformada por los poderosos Fonseca en un palacio renacentista. El obispo Alonso de Fonseca compró el castillo y vivió aquí con su amante Teresa de las Cuevas. A su muerte, la propiedad del castillo pasó a su sobrino, también llamado Alonso Fonseca, que fue arzobispo de Toledo y de Santiago. Este Fonseca II transformó la adustez del castillo en residencia palaciega de gusto renacentista y se instaló con su amante, doña María de Ulloa, señora de Cambados. La idea que tenemos de los altos eclesiásticos renacentistas se materializa en estos patios y galerías donde las damas de los arzobispos esperarían la vuelta de los purpurados con la turbación de cualquier amante. Tras la muerte de Isabel la Católica, el rey Fernando se retiró durante varios meses al palacio, y esa convivencia sirvió para que tras la dimisión de Fonseca de la sede de Compostela, el rey nombrara al hijo que el arzobispo había tenido con María de Ulloa, a pesar de la fuerte oposición del cardenal Cisneros.
El tercer Fonseca, ya arzobispo, vivió también aquí con su amante doña Juana de Pimentel, y el hijo de ambos acabaría sucediendo a Cisneros como arzobispo de Toledo. Los Fonseca y sus amantes hicieron de este palacio el Castillo del Buen Amor, que ahora es un hotel en el que evocar el espíritu del siglo XVI. Puede que la Vía de la Plata no fuera hace 2000 años por este camino, sino algunos metros al este, y ahora su trazado primitivo esté tapado por el asfalto de la carretera. No tiene demasiada importancia. Los miliarios encontrados en estos campos y plantados aquí por el Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel nos indican que estamos en el camino correcto. El nombre del pueblo, Calzada, reafirma esa convicción. Los romanos situaban estas columnas cada milla, que dividían en 1000 pasos, de donde viene el nombre de miliario. Una milla romana equivale a 1480 metros. El Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel, en un loable intento de recuperar la vía, además de rescatar sus monumentos, ha querido que los peregrinos dispongan de un albergue donde recuperar fuerzas y comentar las sensaciones de la jornada. ¿Hay alguien en casa? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí. Buenas. Hola. Pensaba que sería la única que dormiría aquí esta noche. Bueno, pues mira, yo acabo de llegar ahora también. Yo quería pasar aquí la noche también. Porque es de los pocos albergues que hay para dejar el caballo. Claro. Para que descanse también. Qué guapa. ¿Cómo se llama? Gitana. Estará cansadita ya. Sí, ya tiene que descansar un poquito. ¿Muchos días de camino o qué? Sí, 8 días llevo Bueno. de camino. Muchas casas de Calzada de Valdunciel tienen este original porche. Hola. Hola, buenas ¿Este tardes. es el alcalde? Sí, Román. Plata, encantada. ¿Quieres sentarte? Estos son pollos, unos polletes que existían y existen en las casas. Y antiguamente se reunían los vecinos para tener sus tertulias y se contaban sus cosas. Aquí, al Y hay, fresquito. al fresquito. Y hay varias casas que todavía se conservan con estos pollos. Campanas, aquí hay un campanero muy famoso. Sí, Antonio Castañeda. Las campanas suenan, sonaban en otros tiempos para convocar a los vecinos, para alertarlos, para celebrar algo. Las campanas han sido testigos sonoros y han marcado el ritmo de la vida de los hombres. ¿Dónde aprendió, Antonio? Pues aquí en la torre, te subí tantas veces, ¿Y cuánto tiempo hace? 62 años aproximadamente. ¿Cuántos toques diferentes hay? Hay bastantes. Hay el toque de difuntos, que por el Papa se hacen 6 esposas, por el obispo 5, por los sacerdotes 4, por los hombres 3, por las mujeres 2. ¿Cómo se puede hacer para que una campana suene triste o alegre? Pues cuando se toca alegre es a repiquete y cuando se toca triste es a muerto, ¿Qué campana es mejor, la del cura o la del alcalde? la del alcalde. Qué impresionante el sonido de las campanas y qué bien toca Antonio, ¿eh? ¿Quieres que te acompañe a ver la fuente romana que tenías tanto interés en ver? Sí, porque tengo que hacerle fotos. ¿Vamos? Perfecto. Sí, la verdad es que es la columna vertebral de la Vía de la Plata. Este es el entorno de la fuente, como ves, que hemos recuperado hace muy poquito tiempo y hemos tratado de darle piedra
piedra natural como es el granito. ¿Qué profundidad tiene? Aproximadamente 6,5 metros. Se llama la Fuente Buena, que tiene un agua buenísima y no se la agota nunca, y lo cierto es que se ha aprovechado mucho en sus tiempos para beber tanto las personas como las caballerías. Lo más importante es la estela funeraria, la estela de granito, que es una estela funeraria datada del siglo II y III a.C. y que ha estado muchísimo tiempo en el Museo Provincial, porque la fuente se cayó y ha sido reconstruida hace aproximadamente 2 años. La Vía de la Plata llega a Salamanca. Según algunos historiadores, la calzada no atravesaba Salamanca, sino que la bordeaba. Ahora es preferible seguir el camino que cruza la ciudad. Esta es la calle Zamora. El viajero que llega por primera vez a Salamanca descubre una ciudad llena de jóvenes bulliciosos, hecha de soberbios y bellos edificios dorados. El ambiente lo ponen miles de estudiantes de su universidad. El color, la piedra de Villamayor. La calle Zamora lleva a la Plaza Mayor, corazón henchido de sol y de aire de la ciudad, el templo civil sin otra bóveda que la del cielo, como escribió Unamuno. Esta bellísima plaza es lugar de cita y de paseo, de encuentro donde la muchedumbre adopta, solía decir Guerra Junqueiro, movimientos rítmicos, mosconeo y vaho de masa humana endomingada. La plaza es un cuadrado irregular y ninguno de sus lados tiene el mismo número de arcos, pero el conjunto es perfectamente armónico. Casi sin darnos cuenta llegamos a la universidad, o mejor dicho, a la zona de accesos a ella, las escuelas menores. Las universidades nacieron en el siglo XII y recogieron el saber de los monasterios. Organizaron el conocimiento y regularon la enseñanza. Este claustro aporta la sencillez y la armonía que requieren la concentración y el estudio. El patio está mucho más animado. Es lugar de tránsito entre las escuelas menores y la universidad. Pocos lugares hay tan bellos y que hayan acogido a tantos insignes artistas e intelectuales y a no menos pícaros, granujas y truhanes. Por aquí se movió la Celestina y el Lazarillo. Estos nombres y fechas sobre las fachadas son los primeros grafitis. Los pintaban para señalar que se habían doctorado. En el centro del patio, sin perder de vista la fachada de la universidad, Fray Luis de León, teólogo y poeta, alumno y profesor en estas aulas, fue condenado a 5 años de prisión por traducir la versión hebrea de la Biblia. La universidad surgió con el impulso del Papa Luna Benedicto XIII. Los reyes católicos patrocinaron la construcción de esta portentosa fachada, obra maestra del plateresco. Está organizada en 3 pisos y el tamaño de las tallas es mayor cuanto más altas están. La Universidad de Salamanca se descubre en la calle. Parece que toda la ciudad fuese universidad. Esta es la plaza de Anaya junto a la catedral. Hola, buenas. Estás retocándolo, ¿no? Porque es de 1990. ¿Por qué? Porque la sangre de toro con almagro va perdiendo intensidad de color y para que tengan siempre este color, cada 8 o 10 años se les va dando una manita. ¿Los has pintado tú todos? Sí, casi todos, sí. La mayoría de ellos los he hecho yo. ¿Cuántos habrás pintado? Como 200, por lo menos. Es una tradición que me la dejó mi padre y a su vez mi abuelo. ¿Y qué quiere decir?
Victoria. Son vítores, es la palabra victoria en latín, que significa victoria. Cuando los doctores acaban la carrera, se le pone el año de la tesis doctoral con el nombre del doctor que acaba la carrera. Y cada uno en su facultad. Cada uno en su facultad. ¿Cuánto tardas más o menos en hacer uno? Pues como 2 horas, 3 horas más o menos, según la dificultad, y si estás cuadrado o no estás cuadrado, eso depende. El sitio, la altura y demás. ¿Y dónde los haces? En todas las facultades, e incluso también en la universidad. Esos ya son doctores honoríficos y su majestad y en fin. Plata ha encontrado a un excelente guía. Valentín Gómez conoce cada rincón de la vieja universidad. Vamos a ver las escuelas menores. Si hay que ir a la biblioteca. Francisco de Vitoria. Este es el claustro de la Universidad de Salamanca. Este es el aula Francisco de Vitoria, donde daba clases él, el Paraninfo, donde... Esto también lo has pintado sí, tú, ¿no? todo lo pinto yo. Un Víctor a Francisco Tomás y Valiente, conmemorativo por la muerte. Este Víctor es de Tierno Galván. Este aula está conservada tal y como estaba. El aula Fray Luis de León, han dejado los bancos y los pupitres tal y como eran. Aquí daba clase él. Sí. ¿Esto lo has pintado tú también, las sí, paredes? tanto los rótulos como las paredes, todo. El aula Miguel de Unamuno, que ahora están dando clase. ¿Están utilizando? La están utilizando ahora. Hacen conferencias, clases, cursos internacionales. Y esto sí que lo tienes que retocar, sí, ¿no? De vez eso en lo voy cuando, retocando verás. yo. ¿Y esto también es con sangre de toro? Sí. Ostras, yo pensaba que no. Al piso alto de la universidad se accede por esta escalera, tallada en su baranda con relieves de insondable significado que los estudiosos interpretan casi siempre como moralizantes. Y arriba la primera biblioteca universitaria de Europa, fundada por Alfonso X el Sabio. Cientos de incunables y miles de manuscritos, junto a otros 40.000 libros, forman la memoria de la universidad. La época clásica de la Universidad de Salamanca, simbolizada por Fray Luis de León, tuvo su renacimiento en el primer tercio del siglo XX, impulsado por Miguel de Unamuno. El escritor, que era catedrático de griego, fue rector en los años 30. Salamanca tiene 2 catedrales, la nueva, que el Cabildo decide construir en el siglo XVI, porque la otra, la vieja, se había quedado, dice la crónica, pequeña, oscura y baja. Asusta pensar lo que habría sido de este retablo del siglo XV, que representa con una calidad deslumbrante los hitos de la historia sagrada, si la decisión renovadora hubiera prevalecido. La construcción de la catedral nueva junto a la vieja y no en su lugar, y aprovechando parte de los materiales como solía ocurrir, fue una feliz decisión que salvó esta bella catedral románica. Esta es la catedral que no gustaba a las autoridades eclesiásticas de Salamanca en el siglo XVI, una joya románica del siglo XII que nos permite añorar todas las catedrales de esa época que fueron demolidas en España por anticuadas. La vieja catedral salmantina, en la que debieron trabajar los mejores artistas de su época, muestra también la riqueza de la pintura asociada a la escultura del mejor momento del arte románico. Aunque la decisión de construir la nueva catedral en el solar de la vieja estaba tomada, la demolición no podía hacerse mientras la catedral fuera sede de la universidad, y eso la salvó. Los estudiantes recibían sus clases en estas aulas, sentados en torno al profesor que repetía su lección para que ellos la memorizaran. En el sillón se sentaba el doctorando para defender su tesis y someterse a pruebas de examen que le ponía un tribunal sentado en los asientos laterales.
En la capilla de Santa Catalina se celebraron varios concilios y actos académicos, y a veces banquetes para celebrar la superación de duras pruebas académicas. Esta es la capilla de San Bartolomé o del arzobispo Anaya, fundador del colegio que lleva su nombre. Es el panteón de aquella poderosa familia. El monumento funerario dice mucho de la arrogancia del arzobispo. El número de almohadas tenía que ver con la importancia y la dignidad de los difuntos representados. Los arzobispos llevaban 5, los obispos 4, los curas 3, los hombres laicos 2 y las mujeres 1. Aunque alguna rompió la discriminación. La capilla de Talavera era la sala capitular donde se reunía el claustro y donde los estudiantes eran examinados. Si el examinado triunfaba, organizaba festejos proporcionados a su poder económico, que necesariamente incluían una corrida de toros. Los aprobados salían por la puerta principal y los suspendidos debían hacerlo por una puerta trasera adornada de calabazas. Pero la Universidad de Salamanca no es solo historia y los caminos del saber evolucionan, como muestran los profesores Vidal Moreno y Andrés Vicente. Este es un robot que rastrea una línea, compite en la prueba de velocistas. Bueno, dispone de unos sentidos que son capaces de detectar esa línea, diferenciar entre el blanco y el negro de una línea, para conseguir seguirla de la forma más fiel posible y de la forma más rápida. Bueno, pues este robot utiliza lógica borrosa para su funcionamiento. Y bueno, la lógica borrosa consiste en que el robot, digamos que es capaz de discernir puntos intermedios entre verdadero o falso. Un robot es una máquina, pero es una máquina inteligente. Tiene autonomía. ¿Por qué? Tiene su capacidad de sentir su entorno con unos ojos o de otra forma. Y tiene la capacidad de trasladarse, de actuar sobre el mundo. Y podemos creer que haga muchas cosas, que sea capaz de seguir un camino, que sea capaz de detectar obstáculos a su alrededor, que los esquive. En definitiva, que se intente acercar a lo que somos nosotros, personas con capacidades inteligentes, autónomos y con unos objetivos para resolver los problemas. La Casa de las Conchas es un edificio peculiar, caprichoso e inconfundible. Fue construida en el año 1493 por Arias Maldonado, consejero real de los Reyes Católicos, que hizo colocar 365 veneras, una por cada día del año, para simbolizar su diario amor por doña Juana de Pimentel. Qué buen ambiente hay, ¿no? ¿Cuánta gente joven? Sí, aquí quedamos siempre. Como ves, hay gente de todo tipo. Oye, ¿tu amiga suele ser puntual? Sí, depende. Hay días que sí y hay días que no. Claro, cuando llega a tiempo sí, cuando Claro. van, chicas. Hola, no Carmen. de retraso. Nada. Te presento Plata Carmen, Carmen Plata. Encantada. ¿Y Gana? Creo que está por el Corrillo. Luego nos vemos, sí, más tarde. Mira, Gana. Está ahí. Ana, la niña. ¿Es de 2 horas? Donde siempre, ¿vale? Venga, hasta luego. Vamos a pasar. De verdad, ¿eh? Hola, Susi. ¿Dónde andas? ¿En la Rúa? Estamos aquí en el Corrillo. Ahí la tenemos ya. Mira, necesito a Plata. Hola, Plata, Susana. Encantada. ¿Preparada? Venga, vámonos por ahí. Hola, Bueno, chicas, ¿dónde vamos? Pues donde mejor ambiente hay
donde estén los chicos más guapos. No dudes que te vamos a llevar. Confío en vosotras. Venga, que nos vamos de misión. Nos hace de Charlie. Empieza la batalla de Salamanca. Tengo la caña. Claro. Yo es que soy mucho de la gana, ya lo sabes. Verás tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, te presenta. Los hay mejor. Bueno, pues vamos a ver. Antes de continuar por la Vía de la Plata, rumbo al sur, hemos querido visitar la Casa Lis, un palacete modernista de 1900 construido por el industrial Miguel Lis. Ahora es un museo de Art Nouveau y artes decorativas con interesantes colecciones, como estas bailarinas hechas de marfil y bronce, de las que hay un bello conjunto. La valiosa selección de obras en vidrio complementa la belleza exquisita de las vidrieras del edificio, que tamizan en 1000 colores la luz castellana. La galería de la parte posterior del palacete ofrece una bella vista de la ribera del Tormes. Si alguien pretendiera ahora construir una casa así en un lugar como la muralla de Salamanca, se lo impedirían las normas municipales y el sentido común de la mayoría de la gente. Pero después de 100 años, esta hermosa casa pone un punto de sutileza a la sólida y milenaria muralla. Este toro de piedra o berraco de la época de los Betones es, gracias al autor anónimo del Lazarillo, el símbolo de la picaresca salmantina. El berraco vigila el puente por el que la Vía de la Plata salva el Tormes. Los romanos levantaron este puente de 26 arcos en el siglo I, pero de la fábrica original solo quedan los 15 próximos a la ciudad. Es difícil no volver la vista sobre la ciudad y verla, como decía Unamuno, reflejarse en las aguas del Tormes como un friso suspendido en el espacio, algo de magia y de leyenda. La calzada se encuentra todavía cerca de Salamanca con Aldea Tejada y allí con el taller donde Manuel Pérez fabrica instrumentos musicales. Cogemos el palo en bruto, después lo torneamos, lo taladramos y luego ya pues tenemos aquí ya el cuerpo hecho, ya con los agujeros, le hacemos los agujeros, tiene ya los agujeros, el palo mismo. Después pasamos aquí a la boquilla ya. Ya la boquilla es de hueso. Está hecha de hueso también. ¿De hueso de? De hueso de vaca. Aquí es donde está el truco de la gaita, de que toque bien o toque mal. Es aquí, en la boquilla. Después luego ya pasamos, la montamos aquí en la gaita, en el palo ya preparado. Ponemos en la lanzadera, la pegamos ahí, ya. En fin, como verás. Después ya le ponemos la lingüeta y ya esta gaita ya para que suene. Ya la tenemos preparada, ya con la boquilla. Y luego después pues también hacemos las castañuelas. Las castañuelas pues oye, se coge el palo, es un tronco cuadrado, después vamos a la sierra, le damos un poquito de forma, después venimos ya al banco y ya ahí las terminamos.
La Vía de la Plata fue utilizada por ejércitos de todas las guerras. Pero esta música nos recuerda que aquí cerca, al sur de Salamanca, se libró una de las batallas decisivas de la Guerra de la Independencia. Este es el paraje de los Arapiles, y ese monolito recuerda aquella sangrienta jornada en que se enfrentaron británicos, españoles y portugueses contra el ejército de Napoleón. Esos dos cerros son los Arapiles, el Grande y el Chico. En esta ermita comenzaron las escaramuzas. A primera hora de la mañana del 22 de julio de 1812, los aliados, al mando del general Wellington, ocuparon el Arapil Chico y los franceses, capitaneados por el mariscal Marmont, se hicieron con el Grande. 100.000 hombres, casi la mitad por cada bando, y 10.000 caballos se enfrentaban para controlar el paso del Tormes, la ciudad de Salamanca y el corredor de la Vía de la Plata. El ejército vencedor inclinaría la guerra a su favor. A última hora de la mañana, Wellington ordenó el ataque contra las fuerzas francesas del Arapil Grande, pero luego dudó de su eficacia y decidió el repliegue. Los franceses pensaron que los ingleses se retiraban del campo de batalla y, envalentonado, Marmont ordenó varios ataques que dispersaron mucho al ejército francés, porque algunos de sus jefes se precipitaron hacia las zonas por donde creían que saldrían los ingleses. Wellington aprovechó esa oportunidad y ganó la batalla. La derrota obligó al rey José a huir de Madrid. El mariscal Soult tuvo que levantar el sitio de Cádiz y el propio Napoleón hubo de venir a España con sus tropas de élite, abandonando otros frentes.